ahí a su lado, está más cerca. Otra vez, salúdela de nuevo. Ah, que tiene detrás. Ah. Qué bendición verle de nuevo. Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Todo el tiempo el Señor es bueno. Así que en esta mañana vamos a compartir la palabra. Le doy gracias al Señor siempre cuando me permite tener esta oportunidad, porque exponer la palabra de Dios es una responsabilidad muy grande, pero es un privilegio también. La palabra que hoy el Señor me ha regalado se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 22. Es un pasaje muy conocido. Es un pasaje que nosotros, así no hayamos oído la palabra, sentarnos a leernos todo el Génesis, en algún momento hemos sabido de esta historia. Y es la historia de Abraham y Dios, cuando el Señor le pide que sacrifique ¿a quién? A su hijo. Vamos a leer Génesis 2. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Amén. En esta mañana quiero compartir con ustedes bajo el título Entrégame tu Isaac. Ok. Diga a la persona que está a su lado, entrégale tu Isaac. Amén. Entrégale a tu Isaac. Resulta que este pasaje inicia diciendo después, ¿cierto? Aconteció después de estas cosas. Es decir, que el escritor está enlazando lo que había acontecido antes con esta historia. Y resulta que nosotros, si nos ponemos a analizar a Abraham y todo el recorrido hasta este punto, nos damos cuenta que a Abraham se le empieza a enredar la vida. ¿Sí? ¿A cuánto se le ha enredado la vida alguna vez? ¿Cierto? Así yo estoy más enredado que un bulto de anzuelo. ¿Cierto? Uno se siente enredado. Bueno, a Abraham no somos los únicos. A Abraham también se le enredó la vida. Resulta que ustedes ya conocen la historia. Saben cómo nació Isaac, ¿cierto? ¿Cómo era su mujer? ¿Cómo? Era estéril. ¿Qué más? ¿Cómo era? Pasada de edad. Era pasada de edad. Ya no podía engendrar, pero el Señor le dio a Isaac. Resulta que en el tiempo entre la promesa de su hijo y el cumplimiento, Abraham tomó decisiones. Y una de ellas fue estar con una sierva. Y con ella tuvo un hijo llamado Ismael. Mire, y si es difícil tener una esposa, ¿cómo será tener 2 hijos? ¿Verdad? Y viviendo en la misma casa. Y con hijos ambos. Entonces, a Abraham se le empieza a enredar la vida. Y los hijos empiezan a tener conflictos. Porque el mayor comienza a reírse o a molestar al menor. ¿Cuántos tienen hermanos aquí?
Y saben que los hermanos los molestan a uno. Amén. A menos que si a usted no lo molestaba, era que usted era el molestón. ¿Cierto? Entonces usted era el molestón. Resulta que los niños comienzan a tener conflicto. Y tiene que despedir a su sierva porque su esposa le dice, como uno ve, o se va ella o me voy yo. Entonces le toca a Abraham tomar decisiones y despide a su sierva con su hijo. Claro, no sin antes recibir la instrucción de Dios de decirle, deja que esto pase, porque a él también yo lo voy a bendecir. Y también tiene una situación con el rey del lugar donde se encuentra, con Abimelech. Porque como su esposa era de un aspecto agradable, bonito, él le dice, no vayas a decir que tú eres mi esposa. Tú vas a decir que eres mi hermano. Y el rey casi que toma por mujer a su esposa. Así que lo deja vivir allí, le da unas tierras, porque eso era un incumplimiento o una violación de la ley de hospitalidad en ese tiempo. Entonces tiene que restituirlo y él se queda allí, pero también se le empieza a enredar la vida por un pozo. Comienza la pelea que el pozo, porque es que en la ganadería el agua es muy importante y él tenía ganado. Un pozo representaba el sustento de su ganado. Y a pesar de que Abraham en otras ocasiones se dio, en ese digo, no, ese pozo es mío. Pero empieza el conflicto y nos damos cuenta que Abraham tiene la vida enredada. Así es que viene la palabra en ese contexto para él. Dios le dice, después de estas cosas, que Dios, ¿cuál es la palabra que utiliza ahí el verbo? Probar. Y entonces una vez se dice, entonces Dios nos está probando para ver. ¿Saben una cosa? Que cuando aquí nos habla de probar, se está refiriendo a intentar. Y es que la historia de la humanidad es la historia de los intentos de Dios por redimir a la humanidad. ¿Cierto? Empieza desde Adán, pero apenas Adán falla, el Señor se busca la manera de restablecer el vínculo y sigue a través de Seth. Y cuando llega a donde Noé, ya la humanidad está perdida y por ese hombre el Señor tiene misericordia. Y si nosotros vemos después también, encontramos que la humanidad se había pervertido y sin embargo el Señor comienza a buscar un hombre que sea justo, con el que pueda continuar el proyecto que tiene de salvación para con la humanidad. Mire la persona que está a su lado y tú haces parte del proyecto de Dios. Amén. Es decir, que el Señor movió todo eso que nosotros leemos en la Escritura para que tú y yo le conociéramos. Amén. Lo diseñó desde el comienzo. Entonces, esta vez Dios intenta a ver si la cosa funciona con Abraham. Porque la tierra está corrompida. Porque el hombre se había alejado de Dios. Pero Dios miró a Abraham y vio en él el potencial. Y saben una cosa, que eso es lo maravilloso de Dios. Que pueda que nadie confíe en ti. Que pueda que nadie crea que tú puedes. Pero Dios ve el potencial y él llama, como dice la Escritura, a lo vil y a lo menospreciado. Quizás otros puedan pensar que tú no puedes. Pero el Señor nos llama a nosotros, amén. Y él, al que llama, capacita. Y así llama a Abraham, y Abraham le dice, Señor, ven aquí. Pero le dice, toma a tu hijo. Mire las palabras que dice el padre. Toma a su hijo. Pero como para que le resalte, le dice, tu único hijo. Y después le dice, al que tú amas. Al que tú amas.
Y en esta mañana yo quiero tipificar eso que tú amas y que necesitas entregar con todo aquello que ocupa un lugar privilegiado ante de Dios. Ese es tu Isaac. Y ese es el que necesitamos que sacrificar. Dile a la persona que está a su lado, sacrifica tu Isaac. Amén. Imagínese usted un hombre entrado en años con un bebé. ¿Verdad? Si uno cuando nacen los hijos se emociona, se pone feliz, ahora cuando ya está avanzado de tener un hijo en la vejez es una cosa hermosa. Por eso es que los nietos son tan importantes para los abuelos. Usted no ha escuchado que la gente dice respecto a sus padres, lo que no me dejó hacer a mí, se lo deja hacer, ¿cierto? A los nietos. Usted le decía a su mamá, yo no quiero carne, se la come porque eso es lo que hay. Pero el nieto le dice, yo no quiero carne. Bueno, ¿quieres pescadito? ¿Quieres pollito? ¿Cierto? Yo conozco una señora que hacía 3 cubos. Porque a uno toma pero a alguien no le gusta y a otro le gusta Entonces, Abraham tiene un hijo en su vejez, el pechichón. Por eso el Señor le dice, tú amado, ¿verdad? A quien tú amas. Y ese hijo, yo me imagino, aunque la escritura no lo dice, que para él era lo más importante. Pero Dios nos advierte que aunque Él nos entregue bendiciones, la bendición no es más grande que Dios. La bendición no puede ocupar el lugar de Dios. Porque Dios no comparte su gloria con nada. Y Él le dice, vete a tierra de Moriah. Diga Moriah. Moriah. Moriah tiene muchísimas definiciones. Y hoy vamos a ir a Moriah. ¿Ok? Agarre a la persona a su lado, no te vaya a quedar, nos vamos para Moriah. Amén. Nos vamos de viaje hoy para Moriah. Y entre todas las definiciones que tiene Moriah, hay 4 que quiero resaltar, que son atender, entender, gustar y aprobar. A veces se la aprendieron. ¿Cuál es la primera? Estaban atentos. Atender. Amén. El Señor le dice a Abraham, yo te voy a llevar a Moriah, porque tú tienes que atender. ¿Y por qué Dios quiere que nosotros atendamos? ¿Qué es atender? Es estar apercibido de Dios. Nosotros nos distraemos con lo que pasa a nuestro alrededor, con los problemas de nuestro alrededor. Es más, nos distraemos con las cosas sabrosas del mundo y perdemos la atención de lo que Dios está diciendo a nuestra vida. El mundo y sus placeres o sus conflictos nos pueden enredar la vida como se le enredó a Abraham. O la bendición nos puede entenebrecer y se nos olvida estar atentos a lo que Dios tiene para decir. Y por eso a mí me encanta uno de los dichos de Jesús, que a veces uno lo lee y no dimensiona la importancia, pero la palabra nos dice, el que tiene oídos para oír, y Jesús siempre decía, de cierto te digo, llamando la atención. Amén. El que tenga oídos para oír, oiga. Pues, ¿para qué son los oídos entonces? Para oír, pero no todas las veces
cumple su función. ¿Cierto? Porque en muchas ocasiones, aunque el sonido pase, por aquí entró y por acá salió. Así le decía uno de los papás. Yo le digo las cosas y por aquí le entra y por aquí le sale. Bueno, más o menos así nos sucede con el Señor. Y por eso Dios nos demanda atención. Estremezca el que está a su lado y dice, ¿está atento? Amén. Tenemos que estar atentos. Mire, Dios quiere hablar. Algo que sucedió en tiempos de Ruth. El libro de Ruth fue una historia muy hermosa. Ruth y Noemí. En tiempos de Ruth, el Señor visitó la tierra de Belén. Pero ellos estaban afuera y se perdieron esa visitación. Entonces retornaron. Y cada vez que yo leo ahí que dice, Dios visitó y ellas estaban por fuera, pienso, Señor, yo no me quiero perder. No quiero estar por fuera del parche. Por fuera, ¿cómo dicen aquí en la costa? De la rosca. Yo quiero que cuando tú llegues a un lugar, que cuando tú visites un lugar, yo esté ahí, en la rosca. ¿Amén? Así que necesitamos estar atentos. Él tenía que llevarlo a Moriah porque Abraham había perdido la atención. ¿Cuál era la atención de Abraham en ese momento? Isaac. Su hijo. Oye, si uno no duerme pensando si el hijo se va a caer de la cama, si se va a despertar, si se tiene sueño, si no tiene sueño, y qué tal que le pica una cucaracha, que le pica. Oye, uno no duerme cuando tiene los hijos pequeños. Y Abraham, me imagino yo también, todo era Isaac. Por eso es el que resalta ese amado, ese amor que le cogemos muchas veces a algo. Y yo no sé cuál es el Isaac. Yo no sé qué es lo que me está haciendo desatender a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a detectarlo. ¿Sabe? Hay personas que mientras su Isaac no está, buscan a Dios. Pero cuando llega Isaac, se alejan de Dios. Por eso es importante que tú y yo detectemos cuál es nuestro Isaac. Dígale a alguien, ¿cuál es tu Isaac? Pero no se lo vaya a responder. ¿Ve? ¿Cuál es tu Isaac? Cada uno tiene su propio Isaac que nos desvía, que nos hace desatender la voz de Dios. Amén. Pero también Moriah significa entender, discernir, comprender. Y el Señor lleva a Abraham a Moriah para que él entienda. Porque esto está enlazado con lo anterior. Si algo te está desviando, si algo está robando tu atención, no podemos entender. ¿Cierto? Si usted está en una clase, mire, piensa cuando uno está en el colegio y usted tiene un problema, una situación y llega allí y están explicando, difícilmente podemos entender. Y empieza el profesor a explicarle a uno trigonometría, hermano, eso no. ¿Quién entiende eso? Con un dolor, con un problema. ¿Cierto? Con un Isaac. Nosotros estamos muchas veces desapercibidos y Dios está haciendo cosas que no entendemos. Hace un momento cantábamos, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, no entiendo por qué estoy pasando por esto? Usted no ha pasado por cosas que no sabe por qué las pasó. Y siente que hizo todo bien. Porque cuando uno pasa algo, pero sabe que uno cometió un error, se la embarra, ¿es cierto? Ahí no hay nada que reclamar al Señor.
Pero cuando nosotros sentimos que hemos hecho las cosas bien hechas y pasa algo que se sale de nuestra comprensión, le decimos al Señor, no entiendo por qué esto me está pasando. ¿Alguna vez me ha reclamado, Señor, eso? Amén. Yo no entiendo. Si yo he hecho, si yo me he preparado, si yo he buscado, si yo he actuado bien, sí, ¿cierto? Y hasta le sacamos al Señor todo eso que hemos hecho, yo. Y el Señor nos lleva a morir para que podamos entender cuál era el propósito del Señor con la vida de Abraham. Y ahí en Moriah se rompió la historia de Abraham. ¿Cómo lo conocemos tú y yo? Abraham. ¿Y por qué sabemos que tiene fe? ¿Y qué decía en el camino? Que Dios iba a proveer. Jehová proveerá. ¿Usted ha escuchado Jehová diré? Bueno, él iba por el camino y el hijo preguntándole, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Jehová diré. Dice que preparó su madera por la fe. Pero él no sabía quién era su hijo. Sí, claro. Sí. Él dice, sacrifícame a Isaac en holocausto. Él sí sabía. Bueno, sabía Abraham. El niño no. Isaac no sabía. Yo comprendía cuando llegó allá que no. Isaac estaba como, bueno, ¿qué está pasando? Cierto. Pero Abraham sí sabía lo que iba. Y resulta que hoy día lo conocemos como el padre de la fe, porque él creyó que Dios era capaz de proveer un cordero para sacrificio. Amén. Así que allí le hizo entender que Dios es primero que todo. Póngase la mano en su pecho y dígase a sí mismo, Dios es primero que todo. Dios es primero que todo. Amén. Yo no sé en qué lugar ha colocado usted al Señor, pero sí sé en qué lugar Él quiere estar. En el primero. Amén. Pero también nos dice que Moriah es gustar, pero gustar refiriéndose a maravillarse, asombrarse. ¿A usted no le parece que Abraham se asombró cuando ya está a punto de levantar el cuchillo sobre su hijo y el Señor le dice, detente, no lo hagas? Y mira a su lado y ve el animal ya para ser sacrificado, como Dios lo trae. Esto le dio un asombro. Y yo quiero recordarle a la iglesia hoy que nosotros no podemos perder el asombro por Dios. Amén. El asombro por lo que Dios hace, por lo que Él puede hacer. Tenemos que vivir maravillados, como dice el salmista. Si yo me pongo a enumerar, dice él, las bendiciones, no, me falta el tiempo, me faltan palabras. Nosotros tenemos que aprender a vivir maravillados de Dios, de todo lo que Él hace. ¿Cuántos aquí han visto la mano de Dios en este tiempo? Amén. Algo que no esperábamos. Y Dios lo hizo. ¿Verdad? Yo siempre les digo a las niñas que trabajan conmigo, no podemos perder el asombro y no podemos perder la gratitud. Porque cuando nosotros empezamos a trabajar, cuando llevamos una hoja de vida, la llevamos con una esperanza, ¿verdad? La entregamos. Y cuando uno está en la entrevista, algo que pasa es que usted a todo le dice, no importa, usted todo le dice que sí. No, pero tiene que ser, no, yo lo hago. Y es necesario, no, yo sé hacerlo. Usted todo le dice que sí. Pero muchas veces cuando ya estamos dentro, eso no me toca.
están explotando. De cara, ¿cierto? O ay, no, que coger a levantarse temprano. O en algunas ocasiones nosotros pactamos y al tiempo un salario y al tiempo ese salario no. ¿Cómo le ponemos hasta nombre? ¿Cierto? Porque se nos va rapidito el salario fantasma. Nosotros empezamos a verle el pero a la bendición, a las cosas, porque perdemos el asombro, porque perdemos el maravillarnos. Y allí el Señor le hizo a Abraham degustar las maravillas de Dios. Amén. Ahí el Señor le hizo probar lo que es capaz de hacer el Señor. Después de esto, Abraham no tenía ninguna duda de que a lo que Dios le mandara hacer, él podía ir confiado. No tenía duda, no tenía necesidad de preguntar, ¿y cómo lo van a hacer? Porque nosotros sí le decimos así. Pues yo te voy a bendecir, voy a hacer esto. Pero ¿y cómo lo va a hacer el Señor? Si no vemos la oportunidad, si no vemos de dónde. El ser humano siempre quiere tener la ruta ya lista. Aquí empezamos toda y este va a ser el final. Ya queremos saber. Por eso existe el spoiler. ¿Ustedes han escuchado eso? La gente está viéndose una serie, una película y se pero bueno. Pero voy. Ay, no me digas, pero en el fondo quiere saber. ¿Cierto? Está uno adivinando lo que va a pasar. Anda, se lo van a poner. Y si lo ponen, no me digas. Niños, queremos planear todo. Pero resulta que el Señor no opera así. El Señor nos hace caminar. Y en el camino va mostrando por dónde es. Vamos entendiendo. Miren, muchas personas van a conocer tu inicio y van a conocer tu final, pero pocos conocen la historia que hay en el medio. Por eso muchos dicen, oye, ser de buenas. Todos sabemos, sí, es el padre de la fe. Pero ¿cuánto le costó ese título? El tener que caminar de la mano con aquello que aman para entregarlo en sacrificio. Amén. Tenemos que aprender a degustar al Señor. Hace un momento que el pastor nos exhortaba respecto a venir. A mí me encanta ese salmo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Delicioso. Y es una realidad. Yo me deleito cuando yo me reúno. Yo me deleito cuando comparto la palabra. Yo me deleito cuando siento la presencia del Señor. ¿Usted no se deleita? Amén. Dios quiere que nosotros aprendamos a maravillarnos, pero a degustarlo también, a disfrutarlo así. Tú quieras volver otra vez a probar algo. Cuando uno prueba un plato que nunca había probado y te gusta, ya uno está pensando en cuándo se lo va a volver a comer. Y voy a decirle a fulanito para que vengamos. ¿Okay? Y lo recomienda más que Tulio. ¿Cierto? Así somos. Por último, Moriah significa aprobar. Diga aprobar.
¿Cuál es la primera? Atender. ¿Cuál es la segunda? Entender. ¿Cuál es la tercera? Aprobar. Ve, ya sé. ¿Cuál es la tercera? Gustar. Ya, ve. Está en la tercera. Y la última es aprobar. Aprobar. Mire, esto que leía al comienzo, que les resaltaba, decía la escritura, que el Señor, ¿qué hizo? Probó. O sea, o intentó. Es decir, el Señor estaba intentando con Abraham. Como quien hace un experimento, como quien hace algo que nunca había hecho y no sabe cuál va a ser el resultado exactamente, aunque nuestro Dios todo lo sabe. Amén. Pero él empieza a poner todos los ingredientes para ver cómo queda el resultado. Dios prueba a Abraham. Y si nosotros miramos, ¿usted qué cree? ¿Pasó o no pasó la prueba? Abraham. ¿Pasó la prueba? El libro de Génesis nos muestra la historia de este hombre, cómo su vida fue una vida de fe. Y por eso, cuando el pueblo de Israel va a hablar sobre sus antepasados, dice que son hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. No solamente de Abraham, sino lo que él representó en toda su nación. Sus generaciones fueron bendecidas. Es más, Isaac, ¿qué se sabe de Isaac? Muy poco. No fue un gran protagonista. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, sí. Sabemos de Abraham, sabemos de Jacob. De Isaac, más allá que le buscó esposa, no se dice mayor. No tiene una preponderancia su vida. Pero aún así el Señor garantizó que la bendición de Abraham traspasara sus generaciones. Amén. Y hoy día nosotros decimos que somos hijos de Abraham, porque somos hijos de la fe. Aprobar. Mira, cuando Dios te lleva a Moriah y te dice, sacrifícame tú, Isaac, estamos frente a dos resultados. O aprobamos o desaprobamos. ¿Verdad? Esto no es como en el colegio y de cuánto califican allá, no, de 1 a 10, pues saqué 6 más o menos, pues ser raspado. O entregamos o no entregamos. No es a medias. Señor, yo te entrego y me quedo con la puntita. Sí. No, el Señor cuando te pide a tu Isaac es para que lo entregues completamente. ¿Sí? Y eso es lo que determina nuestra aprobación. El que de verdad nosotros seamos capaces de entregarle a Dios lo que nos separa de Él, sin importar lo que esto sea. ¿Cuándo están dispuestos a entregar su Isaac? Amén. Pero levante la mano porque el Señor está mirando. Ya viene la selfie del cielo. Amén. A entregar su Isaac. Yo no sé cuál es. Algunos dicen, bueno, tampoco. No, nosotros sí sabemos que tenemos que entregar. Levante la mano el que no sepa. También se toma esa foto. Sabemos que tenemos que entregarle al Señor. ¿Qué nos separa? ¿Qué nos impide buscarlo más? ¿Qué nos hace perder la atención? ¿Qué no nos deja comprender, entender los propósitos de Dios?
que es aquello que nos hace olvidarnos y dejar de maravillarnos y estar agradecidos con Él, y que es lo que impide que pasemos a otro nivel con Dios, que cambie nuestra vida. Así que en esta mañana yo le invito a que nos coloquemos sobre nuestros pies y que pensemos en ese Isaac. Yo le digo, es difícil entregar. El camino hasta que Abraham entregara a Isaac no fue fácil. Y más de una vez, yo estoy segura, mire, yo estoy segura porque es que yo también paso por ahí, que el Señor, tú sabes cuál es, ¿verdad? Tengo que entregar tal cosa y tú empiezas a darle, pero después no voy a poder. ¿Cierto? Si entrego esto después, esto, estamos pensando en lo que dejamos, pero Dios quiere que pienses en lo que recibes. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablar a mi vida, Señor, por recordarme a mí, primeramente, que necesito entregar mi Isaac, Señor. Gracias porque hoy tú convocas a tu iglesia a estar atentos, a no dejarnos desviar de nada, que podamos entender, comprender tu propósito en nuestra vida, Señor, a vivir agradecidos y maravillados de ti, porque tú cada día estás procurando refinarnos como el oro, Señor, porque la prueba no es para destruirnos, tus pruebas son para capacitarnos, para mostrarnos todo lo que tú eres capaz de hacer. Y así como Abraham pudo comprender a través de esta prueba que podía vivir confiadamente porque tú le respaldarías y tú suplirías siempre, Señor. Hoy queremos que las adversidades o las pruebas por las que estemos pasando, Señor, podamos vivirlas de esa manera, atentos a lo que tú nos estás diciendo, que podamos ser hallados aprobados después de ella, para no tener que volver a pasar por esas situaciones. Señor, enséñanos como Abraham a entregar a nuestro Isaac sin titubeos, sin estar pensando qué será, cómo lo harás, por qué lo harás. Refina nuestra fe, Señor. Purifica nuestra fe. Y dile al Señor ahí donde está, piensa por un momento en ese Isaac. Y si de corazón tú estás dispuesto a ser tratada por Dios, dile, Señor, yo te entrego este Isaac. Y díselo ahí cuál es. Yo sé que esto es lo que me está separando de ti. Yo no sé qué será, pero dile, Señor, yo te entrego mi trabajo. Yo te entrego mi hijo, mi hija, mi familia. Yo te entrego mi afán. Yo te entrego aquello que me está haciendo desatender, Señor. Porque yo también quiero ser allá aprobado por ti. Quiero que me promuevas, Señor. Quiero caminar por la fe y demostrar que yo también soy un hijo de Abraham. Aunque me duele, hoy sacrifico todo lo que me aparta de ti, Señor.
lo que ocupa el primer lugar, lo que no me deja, Señor, avanzar hacia ti. Porque yo quiero que tú seas lo más importante en mi vida. No quiero solo decirlo, yo quiero vivirlo. Que tú seas lo más importante para mí. Que ocupes el primer lugar en mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén.